Gloria a Dios. Bueno, la clase pasada estuvimos viendo el sacerdocio y bueno, esperamos que las cosas que estamos viendo a través del libro del Levítico nos ayuden a tomar decisiones en nuestras vidas, nos ayuden a enamorarnos más de Dios, nos ayuden a discernir entre lo santo y lo profano, nos ayuden a establecer los principios en nuestra conducta y en nuestro corazón, que la Biblia sea lo que nos está guiando, que no nos dejemos guiar por lo que vemos. Es decir, que si todos los cristianos hacen eso, nosotros entendamos que Dios nos está llamando a estar apartados, a ser diferentes. Hermanos, aprender cosas y no aplicarlas a nuestra vida nos hace culpables delante de Dios. Entre más conocimiento obtengamos, nuestra vida tiene que ser transformada. Si nos llenamos de conocimiento, pero nuestra vida no cambia y seguimos siendo igual de profanos, de mundanos, de irreverentes, de impuntuales, de imprecisos, de vanos, si seguimos con el mismo estilo de vida que la Biblia nos está marcando como que no es una vida digna de Él, si seguimos con ese estilo de vida, nosotros estamos acarreando juicio para nosotros mismos. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado como pecado. Entonces, tomémonos esta clase con total seriedad y permitamos que el Espíritu Santo nos ayude a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Es decir, que a través de estas figuras que no están vigentes literalmente hablando, pero que nos representan unos principios espirituales, inmutables, vigentes, eternos y que tenemos que aplicar a nuestras vidas, que a través de esta clase nosotros podamos crecer y que ese crecimiento sea visible, no solamente para Dios, sino también para los hombres. Entonces, continuamos con otra parte del libro del Levítico y esta parte tiene que ver con una serie de leyes, con una serie de principios que tienen que regular la vida del creyente. Miren que todo el libro, recordemos que todo el libro del Levítico se trata de que Dios es santo y de que Dios nos está llamando desde dentro del tabernáculo para que vengamos a su presencia, pero que está proveyendo una manera de que podamos venir siendo pecadores. Es decir, está proporcionándonos el camino, la forma de cómo acercarnos a Él. Y eso es esencialmente el libro de Levítico, la santidad de Dios, pero la santidad de un Dios que nos está llamando para que estemos delante de su presencia, porque que Dios sea santo, y la gente allá afuera puede decir, sí, Dios es santo, ¿y qué? Pues a mí qué me importa, yo no lo soy. El asunto es que ese Dios santo me está llamando a su presencia. Me está llamando a su presencia. Que ese Dios santo quiere tener intimidad conmigo. Quiere que yo esté delante de Él. Y que me ha predestinado. Recuerden todo lo que dice el capítulo 1 de Efesios. Que hemos sido predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Predestinados para ser santos y sin mancha delante de Él. Que la santidad no es un asunto que esté en mis manos, todos lo sabemos, está en las manos de Dios. Pero Dios me está diciendo aquí lo que Él ha hecho para que yo obtenga esa entrada libre, espaciosa, gratuita, para que entienda yo lo que a Dios le costó. Ahora, estuvimos hablando del sacerdocio y de cómo se corrompió el sacerdocio de tal manera que los sacerdotes impulsaban a la gente más a hacer sacrificios porque aquello les rentaba cierta prosperidad, abundancia, que a seguir las pautas para no pecar. Los sacrificios, recuerden que estaban divididos entre sacrificios por el pecado, que básicamente lo que expresaban era: Señor, perdóname, he pecado, y este animalito que reciba el castigo por mi pecado y que me represente y me reemplace a mí. Ok, pero también habían otros sacrificios que no decían perdóname, Señor, sino que eran unos sacrificios puros de gratitud, donde se le ofrecía a Dios ofrendas de
agradecimiento, de alabanza por las cosas que Dios nos había dado, lo que era la adoración en sí. Una de las cosas que los sacerdotes no permitieron que el pueblo judío entendiera era que Dios no quería sacrificios por el pecado. Dios lo que quería era que no pecáramos, como lo dice el apóstol Juan, que dice: hijitos, no pequéis, pero si alguno ha pecado, pues tenemos abogado. Pero lo que Dios quiere es que no pequemos. Y lo que Dios trazó para nosotros o logró para nosotros en la cruz del Calvario no fue el camino de pecar y ser lavado, sino el camino de libertad del pecado. Entonces lo que Dios quiere es que no tengamos pecado. Lo que Dios quería era que el judío no pecara. Entonces se dedicaron más a la enseñanza de los sacrificios que a la enseñanza de las leyes. Y aquí vienen una cantidad de leyes que tienen que ver con la purificación. Leyes que las llaman leyes de pureza. Y esas leyes comienzan desde la purificación del cuerpo hasta la purificación del alma, de la mente, del espíritu y de todas las cosas. Dios quiere que todo nuestro ser, dice Pablo a los tesalonicenses, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa figura? Es la figura de una boda, ¿cierto? La novia, cuando se va a casar, no importa que tenga 10 años con el novio, el día en que la novia se va a casar, ese día la novia quiere estar hermosa, quiere estar preciosa. Y días previos a la boda hay todo un proceso de embellecimiento, todo un proceso de engalanamiento, y todo ese proceso es el que debe tener la iglesia, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado limpio, irreprensible. Lo dice Pablo a los tesalonicenses. Así que ojo, porque nosotros tratamos de ubicar el pecado solamente en la dimensión del alma y no solamente del cuerpo. O sea que nosotros el cuerpo a veces lo tenemos abandonado, a veces lo tenemos tirado, a veces lo tenemos ahí como cualquier cosa, como si el cuerpo no fuera parte de nuestra identidad, como si nosotros no fuésemos uno solo, espíritu, alma y cuerpo, y como si la redención del Señor Jesucristo no involucrara también nuestro cuerpo, cuando Él dijo que Él era la resurrección y la vida y que nos va a resucitar de los muertos. Nuestro cuerpo va a resucitar, nuestro cuerpo es objetivo de la redención, nuestro cuerpo es un objetivo de Dios. Él manda, Él escogió nuestro cuerpo para que fuera su templo. Luego nuestro cuerpo es sagrado. Entonces las leyes de la purificación contemplan eso, contemplan el cuerpo, contemplan la mente, contemplan el alma, contemplan el espíritu. Todo debe ser guardado en santidad para Dios. Entonces vamos a mirar esas leyes muy por encima, ¿cierto? Porque es un tema de pronto un poquito así como escabroso, como difícil de manejar, pero básicamente el significado es supremamente claro. Gracias a la metodología de Dios, gracias a todas las ordenanzas físicas que hay aquí, nosotros podemos entender con claridad conceptos que de otra manera no fueran tan claros. Entonces, dentro de las leyes que hay, están las leyes de la pureza, están las leyes morales, están las leyes civiles. Vamos a mirar un poquito las leyes de la pureza. Las leyes de la pureza tienen que ver con el cuerpo, con el hecho de que un cuerpo fuera limpio o estuviese inmundo. Entonces, esas leyes de pureza comienzan con lo que se introduce en el cuerpo, es decir, con la alimentación. Y todo el capítulo 11, no lo vamos a ver, hermanos, no lo vamos a ver, pero si usted quiere lo puede leer en su casa, lo debe leer en su casa. Estamos estudiando el libro de Levítico, usted debe estar leyendo el libro de Levítico. Entonces, hoy vamos a ver los capítulos que tienen que ver con las leyes, o sea, con la conducta, cómo tratar con mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi corazón, mis pensamientos, mis acciones, etcétera, etcétera. Entonces comenzamos por el cuerpo. Había todo un listado de los alimentos que se podían comer y de los que no se podían comer.
Había una clasificación de los animales para que los judíos supiesen con unos ejemplos claros o con unos parámetros claros, supiesen si un animal se podía o no se podía comer. Los animales estaban divididos en animales limpios, animales inmundos. Los judíos no podían comer ningún animal inmundo. Y Dios hace un listado de esos animales inmundos, pasando por el listado que tiene que ver con los mamíferos, con los terrestres, el listado que tiene que ver con los peces, todo lo que es los animales acuáticos y todo lo que tiene que ver con las aves. Todo eso Dios hace un listado de las características que definen a cada especie, si es limpia o si es inmunda. Si era limpia se podía comer y si era inmunda no se podía comer. Si un animal inmundo o si una persona tenía, no que lo comiera, sino que tuviera contacto con un animal inmundo muerto o con un animal inmundo o con alguien que comiera animales inmundos, la persona se consideraba inmunda. Y ya estuvimos viendo en la introducción que una persona inmunda simplemente tenía que ir a un proceso de purificación, esperar unos días para luego poder presentarse ante el altar, ante la presencia de Dios, porque al altar como tal no entraba nadie, ante el tabernáculo, por así decirlo, o a las puertas del tabernáculo. Era un asunto de limpieza ceremonial, es decir, la purificación tenía que ver con si una persona podía o no podía ir a adorar a Dios. Por eso era tan importante que se mantuvieran estas reglas estrictas de alimentación. Era supremamente importante. Ahora, estas reglas estrictas de alimentación con el tiempo se convirtieron en un orgullo para los judíos. Se convirtieron en una argumentación en la que el judío pensaba que él, por su forma de comer, era más santo que los que no tenían esas restricciones alimenticias. Pero realmente, hermanos, la motivación de Dios para prohibir este listado de animales no tenía que ver con que esto fuera a santificar o hacer al pueblo de Dios mejor persona. El asunto de la comida que hoy la llaman la comida kosher o la comida de animales puros o la comida del judío como tal, el asunto de la comida nada tenía que ver con que el judío fuese más santo que los que no tuvieran esa restricción, sino que tenía que ver con lo que realmente significa ser santo. Santo significa ser apartado. ¿Qué pasaba con la dieta del judío? Creo que en todas las sociedades, y creo que en la nuestra también, pero en todas las culturas, cuando establecemos un trato o una conexión con alguien o cualquier tipo de relación con alguien, esa relación casi siempre la sellamos yendo a comer, ¿cierto? Compartir la mesa con una persona es estrechar un vínculo con esa persona. Por lo general, cuando uno quiere tener relación con alguien o acercarse más a la persona, lo invita a comer. Compartimos la mesa con las personas con las que queremos relacionarnos. Entonces, ¿qué hace Dios al colocarle al judío una dieta estricta y al enseñarle al judío que cualquiera que no se rige por esa dieta no es una persona limpia? Lo que está haciendo Dios es que está formando una barrera para que el pueblo judío no se mezcle. Y esto viene desde la antigüedad, cuando retrocedemos la película para poderle encontrar el sentido a este asunto y de paso desbaratar todos esos esquemas religiosos de que el que come cerdo o el que come camarón o el que come no sé qué es un pecador y se contamina. Para poder desbaratar eso tenemos que ir a los principios bíblicos, al principio del conflicto como tal. ¿Y cuál fue el conflicto como tal? Recuerden que cuando
el hombre pecó, la primera promesa de redención tenía que ver con una división que se iba a formar en la humanidad. Y esa primera promesa de redención decía: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. O sea, Dios colocó, porque ahí Dios dice: yo pondré enemistad entre tu simiente. Le dijo Dios a Satanás, que estaba personificado en la serpiente. Y Dios, en el juicio que le da a la serpiente, que es Satanás, también de paso le da una promesa de redención a la humanidad, porque le dice a Satanás o a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú la herirás a la simiente de la mujer en el calcañal. Pondré enemistad. Y desde allí en adelante, esa enemistad comienza a manifestarse. Por ejemplo, entre Caín y Abel, y los dos se separan, las dos simientes, por así decirlo. Viene un odio, viene una enemistad entre los dos. Caín mata a Abel y Dios expulsa a Caín del jardín del Edén, o del jardín donde estaban, porque ya no estaban en el Edén, del lugar donde estaban todos. Caín es expulsado y Caín crea una civilización al margen de Dios, con sus propias leyes y en contra de todo lo establecido por Dios. Pero luego de este lugar nacen los setitas, nace Set, y Set da origen a una generación donde los hombres invocaban el nombre de Dios, y de ahí nace Enoc, Noé y una cantidad de hombres piadosos. Pero sucede siempre, el peligro siempre latente es el mismo. El peligro es que los hijos de los hombres comenzaron a revolverse con las hijas de Caín. Ese fue el problema, y se revuelven. Y cuando se revuelve la simiente de Dios con la simiente del diablo, o sea, los que son de la fe, los que son del diablo, cuando se revuelve todo eso, el plan redentor divino vuelve a estar en peligro, porque Dios quiere una nación santa, que significa una nación apartada de la perversidad. Y no para que esta nación, escuche, no para que esta nación, Dios coge una nación santa y la aparta, busca herramientas para apartar esta nación, que esta nación va a ser Israel. Y Él lo que quiere hacer con esta nación es mantenerla pura y santa, pero no para que esta nación pura y santa venga y condene a la otra, no, sino para que esta nación pura y santa, apartada, se convierta en un instrumento de salvación para la otra nación corrupta. Qué tremendo es Dios. Y el que no lee la Biblia no conoce su corazón. De ese tema es que el apóstol Pablo dice: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia y del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. ¿Quién puede entender la mente de Dios? Porque la gente dice, ¿qué dicen los judíos? Ay, que nosotros somos santos. O sea que la función de nosotros es mandar a los demás para el infierno. Y así pasa con los creyentes. Ay, yo conozco tantos creyentes que se gozan mandando a los demás para el infierno. Oye, pero si tú también ibas para el infierno y Dios te ha salvado, es para que seas instrumento de salvación para los que, al igual que tú, iban caminando junto contigo para el infierno. Entonces, Dios coge esta nación y la separa. ¿Pero por qué la separa? Porque esta nación es mejor y a esta la ama y a aquellos los aborrecen. No. Porque necesita una nación pura, apartada, santa, para poder traer un Salvador santo y puro que pueda formarse en esta nación, que pueda crecer en esta nación y pueda ser un instrumento de salvación para ellos. Entonces, la dieta era una forma de mantener a los judíos apartados de los no judíos. Era una forma de que ellos no se contaminaran comiendo carnes, comiendo animales, participando de sacrificios que fuesen ofrecidos a dioses paganos. O sea, Dios los separaba acerca de la comida. ¿Usted alguna vez ha estado a dieta? ¿Alguien aquí ha estado a dieta? Pero no parece. No les ha funcionado. Cuando uno está a dieta, lo peor que le puede pasar es que lo inviten a comer.
Y uno dice, anda, pero es que lo que pasa es que uno dice, ay, no, hasta ahí llegó la dieta. Yo paro aquí y sigo mañana. Ya. Ya, porque cuando a uno lo invitan a comer o uno va a comer con otra persona y está siguiendo una dieta, y que la dieta keto, la dieta paleo, la dieta mediterránea, la dieta del no sé qué, la dieta del bollo, la dieta de la yuca, la dieta del agua, la dieta, un poco de dietas estúpidas que ninguna sirve para nada al fin y al cabo, pero uno se emociona y la sigue. Cuando se ve al espejo y se ve que está gordo, uno dice, vamos a intentar. Y resulta que no es sino intentar con que alguien te invite a cualquier lugar y tú veas una carta y veas un menú y dices, hasta aquí llegó la dieta. El judío tenía que guardar estrictamente estas restricciones alimentarias y eso hacía imposible que un judío comiera con un pagano. Porque no solamente él podía decir, bueno, a mí me sirves un pescadito así de branche, que tenga escama, que tenga espina, que tenga no sé qué, y a él sí, ponle los calamares, los no sé qué. No, es que si él comía con el otro, también se contaminaba, aunque no estuviese comiendo con el otro. Eso es importante que nosotros lo entendamos. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Los está separando para preservar la santidad, para preservar la pureza de Israel, para preservar todo. Bueno, y todo lo que Él está dando, por ejemplo, una de las cosas más increíbles de Dios con el pueblo de Israel y que nosotros como cristianos debiéramos entender es que Dios le dio a Israel las fiestas. No vamos a hablar de las fiestas hoy, sino hasta la próxima clase. Pero Dios le dio a Israel las fiestas. ¿Por qué? Porque el divertirnos, el recrearnos, el celebrar, el brindar, el danzar, el comer, el festejar, son cosas necesarias de la vida. Y si nosotros no tenemos un patrón de cómo hacerlo a la manera de Dios, lo terminaremos haciendo a la manera del mundo. Porque uno se va a aburrir. Si nosotros no tenemos un patrón para divertirnos, para celebrar, para gozar, es decir, si nosotros no hacemos de cada celebración, no solamente no voy a hablar de las salidas que podamos hacer entre nosotros como hermanos, si nosotros no tenemos una perspectiva de culto como algo que produce deleite, placer, diversión y todas esas cosas, nosotros no podemos llevar un cristianismo eficaz. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita divertirse, necesita recrearse, necesita expresarse, necesita celebrar, necesita alegrarse. Entonces Dios sabe eso y le da a Israel 7 fiestas. Es el pueblo más fiestero de todas las culturas, el pueblo de Israel. El pueblo más fiestero, el pueblo que más celebraciones tenía, y celebraciones de días y días y de días, de las semanas, de no sé qué, de no sé cuándo. Todas esas celebraciones eran ¿para qué? Para que todos ellos vivieran apartados y no tenían por qué ir a buscar ninguna celebración. Ellos no tenían que ir al carnaval porque ellos tenían su propia fiesta, su propia danza, su propia cultura, su propio entretenimiento, su propia distracción, su propio deleite. Ellos no necesitaban nada. Israel era un pueblo feliz, pleno, completo, dichoso, donde Dios había satisfecho toda necesidad física, mental, espiritual, emocional. Dios lo era todo para ellos. Una nación completa, una nación perfecta. Eso era lo que Dios quería. Y quería poner un cerco para que ninguno se juntara con nada. Cuando nosotros vamos a la carta de los Efesios, y quiero que vengan conmigo a la carta de los Efesios, el apóstol Pablo, que es el primer judío en entender esto, el primer judío en entenderlo de esta manera, porque ninguno lo entendía así. En Efesios capítulo 2, podemos leer del 14 al 16. Santi, ¿estás listo para la lectura? Listo. 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ok. El apóstol Pablo está hablando de estas ordenanzas. O sea, la ley como tal, la ley
que Dios le dio a Moisés tenía primeramente 10 mandamientos básicos, morales, inmutables, eternos, no negociables. Pero dentro de esos mandamientos había unas ordenanzas que tenían que ver con estos rituales, que tenían que ver con estas restricciones alimenticias y con otras cosas más. Algunos de ellos no están vigentes, pero ¿por qué no están vigentes? Porque cumplieron su función. ¿Qué cosa ya dejó de ser este asunto? ¿Por qué? Porque esto era lo que separaba a Israel de los otros pueblos. Y aquí es donde el apóstol Pablo dice que Jesús derribó, dice, de ambos pueblos, y se refiere al pueblo judío y al pueblo gentil, dice, de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál era esa pared intermedia de separación? Todas las ordenanzas judías que no permitían que un judío se mezclara con un gentil. Dice, aboliendo en su carne, a través del sacrificio del Señor Jesucristo, la enemistad entre judíos y gentiles fue destruida. Eso se da en la iglesia. Por supuesto que en los judíos ortodoxos de ahora no. Todavía hay judíos que miran con desprecio y con asco a los gentiles porque ellos no tienen la dieta kosher. Todavía los hay. Aunque usted no lo crea, todavía los hay. Dice que abolió en su carne las enemistades. Y esas enemistades son leyes de mandamientos expresados en ordenanzas. Esos fueron los mandamientos que fueron abolidos. Fueron abolidos ¿en qué? En Cristo Jesús. De tal manera que un judío no tiene que estar observando ya más nada. ¿Sabe por qué? Porque el judío ahora, en Cristo Jesús, un judío que se convierte a Cristo Jesús, tiene que sentarse a comer con un gentil. ¿Ustedes recuerdan la pelotera que hubo entre Pedro y Pablo? Que Pablo públicamente le llamó la atención nada más y nada menos que al apóstol Pedro. Porque el apóstol Pedro, cuando llegaron unos judíos que venían a chismosear, unos judíos religiosos que vinieron de Jerusalén, supuestamente judíos cristianos que vinieron de Jerusalén, y se encontraron con que Pedro comía con los gentiles tranquilamente, pero Pedro se sintió mal, y desde que esos judíos llegaron, dejó de comer con esos gentiles. Y el apóstol Pablo se da cuenta de esa hipocresía, de ese doblez, y le llama la atención públicamente. ¿Por qué? Porque es un asunto tan grave. ¿Por qué? Porque eso ya está abolido en Cristo Jesús. Y yo creo que Pedro se ganó el regaño porque Dios había tratado con el apóstol Pedro desde el principio. Recuerden cuando está en una azotea ayunando en el capítulo 9 o 10, no recuerdo, del libro de Hechos, está ayunando y Dios le da una visión. Una manta que baja del cielo con toda clase de los animales del listado de los inmundos. O sea, ahí estaba el cocodrilo, ahí estaba la iguana, ahí estaban todos los animales que era prohibido comer. Y Dios le dice a Pedro en visión, mata y come. Y Pedro le contesta, yo nunca he comido ningún animal inmundo. Y Dios le contesta, no llames inmundo lo que yo he santificado. ¿Por qué era la visión? Porque lo iba a mandar donde Cornelio. Y él no va a pasar por donde Cornelio a decirle a Cornelio, oye Cornelio, Cristo te ama, conviértete, arrepiéntete y chao. No, tenía que dormir donde Cornelio. Tenía que comer con Cornelio. Y él jamás había hecho eso. Entonces, ¿cómo hace Dios para explicarle que eso ya terminó? Que el pueblo de Israel cumplió su función y su función era ser depositarios de la ley, de la palabra de Dios y traer al Salvador. Pero cuando ellos le dan la espalda al Salvador, ya como pueblo no tienen propósito alguno, no tienen función, no tienen nada que hacer dentro del plan de Dios. Porque su única función fue traer a Cristo y fue precisamente allí donde fracasan porque no lo pueden reconocer y lo rechazan. Entonces inmediatamente en ese momento dejan de ser los depositarios de la verdad. Ese plan de administradores de la gracia, ese cargo que ellos tenían delante de la humanidad, administraban la gracia, administraban el conocimiento de Dios, pero ¿de qué les sirvió? Cogieron a ese del cual hablaban Moisés, los profetas, con todas las señales de la Escritura. Lo cogieron, lo crucificaron y lo mataron. Ah, bueno, listo, ya no tienen nada que hacer.
con ustedes ya no hay trabajo para ahora. Ahora tengo un nuevo pueblo que es mi iglesia, y esa iglesia está constituida por judíos y gentiles. Ambos han creído en Dios. Unos comen pescado, otros comen camarón. Eso ya no es importante. Entonces Dios sí quiere que allá al cielo vaya gente, unos que comieron camarón y otros que nunca se comieron un camarón. ¿Por qué? Porque no importa lo que te hayas comido, lo que importa es en quién has creído, y lo que importa es lo que esa persona en la que has creído, que es Jesucristo, hizo por ti. Lo hizo todo, con camarón, con chicharrón, sin chicharrón, como sea, con pecado, sin pecado, con lo que sea. Toda la obra es de Jesucristo. Y solamente de Él es la gloria. Así que ninguna acción, ningún mérito humano te lleva al cielo. Y ese es el pueblo que Dios lleva. Que lo lleva al cielo. ¿Para qué? De todas las razas, de todas las tribus, de todas las lenguas, de cuánta locura hay en esta tierra. De todo se lo lleva para el cielo. ¿Cómo? ¿Qué hay en común? ¿Cuál es la clave? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, esa era la razón de la dieta, pero ellos no entendían. Ellos pensaban que eran más santurrones que los demás. Bueno, las otras leyes tienen que ver, en Colosenses capítulo 2, versículos 16, 17, también el apóstol Pablo, que tiene esa mentalidad, que tiene toda la autoridad porque fue un judío ortodoxo, cumplidor de la ley, de la Torá, de todas las ordenanzas, de una cosa horrorosamente estricta, y él tiene toda la autoridad para decirnos: ya eso quedó abolido. Que nadie juzgue en comida, ni bebida, ni en luna nueva, ni en día de reposo. Que nadie nos juzgue por las ordenanzas que algún día en el pasado, sin Cristo, tuvieron que guardar los judíos. Ahora nadie tiene que juzgarnos con eso. Hermanos, es importante este punto. ¿Sabe por qué? Porque el diablo siempre le ha ido muy bien con la religiosidad. Al diablo le encanta el judaísmo. Al diablo le encanta el judaísmo. El diablo sabe que el judaísmo es una poderosa arma de seducción. A los hombres y a las mujeres les encantan esas cosas de el talí, la kipá y la comida kosher y todas esas cosas, porque eso produce orgullo de la carne. O sea, me pongo un gorrito. Usted ve el presidente Trump y todo con su gorrito para que se sepan que son judíos. Mira, quién sabe dónde van a terminar con todo y gorrito. No tienen a Cristo. Si no tienen a Cristo, con todo y gorrito y talicito y ¿cómo que se llaman los mechoncitos esos? Esos, bueno, yo no sé cómo se llame todo eso. Todo eso es pura basura. Todo eso no sirve para nada. Todo eso no sirve para nada. Oye, pero a la gente sí le encanta eso. En vano murió Cristo para esa gente. Les encanta. Eso tiene un poder de seducción. Y esas palabras así rimbombantes, y no, Jesús no se llama así. A Jesús hay que decirle como Él se llama. Él se llama Yeshua Hamashiach, y así hay que decirle. Yo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Jesús se llama Jesús porque yo soy de aquí. Y yo no tengo que decirle como le decían los judíos. Yo tengo que decirle como la Biblia dice que tengo que decirle ya. O sea, un poco de tonterías, un poco de bobadas. Pero ¿por qué es tan bueno y tan sabroso eso? Porque produce orgullo. Dice, ay, yo sí sé de judaísmo, mira, yo me pongo gorrito, mira, yo como kosher, mira, yo no sé qué. Nada de eso importa ahora. Al contrario, el apóstol Pablo dijo, todas esas cosas que para mí eran ganancias, las estimo como estiércol ahora, cuando las comparo con haber conocido al Señor Jesucristo. Si alguno se gloríe, que se gloríe en Jesucristo. O sea, si te tienes que jactar de algo, jáctate entonces de conocer a Jesucristo, de hacer un estudio profundo en la grandeza y el alcance y la magnitud de la obra de la cruz, para que quedes avergonzado acerca de lo que somos frente a la obra de la cruz. No somos nada. Como dice
un gran predicador, el único aporte a nuestra salvación es el pecado. Entonces, lo único que usted aporta, lo único que tú y yo aportamos en el plan de salvación es el pecado. Lo demás, todo lo hizo Cristo. Entonces, bueno, todas esas cosas quedaron abolidas. Y hay otro capítulo, eso es en cuanto al capítulo 11 de Levíticos. Luego tenemos el capítulo 12, 13, 14 y 15, que son un largo tratado de cómo purificar el cuerpo. Ya te doy la palabra, de cómo purificar el cuerpo de todas las secreciones que tienen que ver con la vida. Sí, Camilo. Si una persona le dice a Dios Jehová, no está pecando, pero si una persona investiga bien el origen de Jehová, se va a dar cuenta que cuando Dios reveló su nombre, no reveló la palabra Jehová, mientras que cuando el ángel reveló el nombre, sí dijo que se llamaba Jesús. Cuando Dios reveló su nombre en el Antiguo Testamento, él utilizó el tetragramatrón, que básicamente lo más cercano para poderlo pronunciar, porque no tiene vocales, lo más cercano al nombre que Dios le transmitió a Moisés en el Antiguo Testamento, lo más cercano es Yahweh, como lo han traducido las Biblias católicas. Las Biblias católicas hicieron una traducción casi literal del tetragramatrón, añadiéndole que las vocales que ayudarían a la pronunciación, como cuando tú estás estudiando inglés y te colocan la palabra en inglés, pero al lado te colocan la palabra escrita de tal manera que la puedas pronunciar. Entonces, lo que ellos hicieron con el tetragramatón, la H, Y, W, H, lo que hicieron fue colocarle unas vocales intercaladas para que se pudiera pronunciar de la manera más parecida a cómo la pronunciaría un judío. De hecho, es una cosa complicada porque los judíos ni siquiera, eso es tan sagrado que los judíos tampoco lo pronuncian, simplemente lo tienen ahí guardado. Entonces, Dios reveló eso así, pero en las traducciones hicieron unas acomodaciones. Entonces, ese nombre de Jehová no es la revelación del nombre de Dios, sino una traducción y una mezcla que hicieron con Adonai y el tetragramatón, o sea, hicieron otra cosa diferente. Ya, pero por ejemplo, cuando hablamos del nombre de Jesús, el ángel se le reveló a María y le dijo, le pondrás como nombre Jesús, porque él salvará al mundo de sus pecados. Y Jesús significa Salvador. Lo que pasa es que Jesús, para los judíos es Yeshua, para los latinos es Jesús, para los gringos es Jesus, porque son las traducciones de los nombres, pero no son nombres diferentes, es el mismo nombre, simplemente en el idioma de cada uno de nosotros. Jesús no fue un nombre que inventaron, sino que fue el nombre que literalmente el ángel le reveló a María, y lo que ha sufrido ese nombre son traducciones, pero no alteraciones. Es diferente cuando un nombre ha sido alterado, cambiado, que es lo que pasa con Jehová. Pero si una persona le dice a Dios Jehová, porque ese es el nombre que encontró en la Biblia, no está cometiendo ningún pecado. Pero cuando una persona investiga mucho y se da cuenta de dónde proviene el nombre y cuál es el nombre verdadero, pues realmente va a buscar el nombre más adecuado. Y una de las cosas que tenemos que tener clara es que ni Jehová ni Yahvé es el nombre que Dios nos ha dado. El nombre que Dios nos ha dado es Jesús. Jesús es el nombre de Dios. Es el nombre que ha sido dado a los hombres. No hay otro nombre en el nombre de Jesús. Cuando nosotros pensamos en el pueblo judío, pensamos en un pueblo que es próspero. Pero si nosotros analizamos la prosperidad del judío, viene desde una limpieza y una pulcritud que no lo tiene la gente pobre. Perdónenme que lo diga. Tú vas a la casa de una persona pobre y la casa está sucia, huele a feo y está desordenada. Esa es un rasgo de la pobreza, es un rasgo. Y yo no soy ni rica ni soy millonaria, pero hermano, es un rasgo. Van a comer, la mesa es ahí tirada, tiran ahí lo que sea, pon el plato ahí y al lado están los libros, la olla, la no sé qué. Es decir, no hay costumbres.
no hay costumbres, no hay pulcritud, no hay limpieza, no hay eso sagrado. O sea, nos meteríamos en un tema de pronto que nos vamos a salir, pero sí es un tema bien interesante y supremamente edificante que nosotros podamos recuperar unos valores, sobre todo de limpieza y de pureza, entendiendo la pureza como ser limpios en todo, limpios en la cocina, limpios en el comedor, limpios al asearnos, limpios al limpiar nuestra casa, limpieza, hermanos, siempre donde hay ruina, pobreza, conflicto, estrés, ansiedad, hay una casa sucia y una casa desordenada y nosotros no le damos importancia a eso. Tú a veces te acercas a una persona y la persona huele a feo, no se ha lavado bien el pelo. Eso no te va a pasar nunca con un judío. ¿Por qué? Porque aprendió a restregarse bien duro y estar bien limpio. Pero tú hoy aquí encuentras a una persona que tiene una camisa sudada, que se la ha puesto 3 veces y está acostumbrado al olor, pero él va caminando y huele a sudor viejo, Esa persona es pobre. Te subes al carro de la persona pobre que está llevada y está renegando porque es que la vida y esto está caro y el carro está sucio. Ya. Y atrás, perdónenme que se lo diga, porque ese es un tema que a mí me apasiona. Atrás van los niños comiendo así, y el pudín del peladito cae en el carro así, y la cucaracha está abajo con toda la familia esperando que sigan tirando más comida. Y esa es la historia, Y dile que limpie el carro para que veas que se siente ofendido, pero está lleno de resentimiento, de rabia, detesta a los ricos. Y no quiero decir la palabra, pero ya ustedes saben cómo se llama ese espíritu. Bueno. Entonces, continuemos porque después nos salimos del curso. Y los judíos no son así. La gente que prospera no es así. La gente que prospera no es así. Vienen, hermano, con una camiseta que ya, hermano, hay que hacer trapito de cocina. Es que ni para trapito de cocina sirve. No, porque son unos tacaños que ni una camiseta pueden comprar. O porque esa es la camiseta que está ahí puesta. Ahí eso es lo más rápido, ponerme la camiseta así, el cuello está así. Esto. Mano, eso es lo que tú eres. De ahí viene quién eres tú, tu autoestima, quién eres tú. Bueno, entonces nos vamos para otro tema, pero eso fue crianza de Dios. Oiga, crianza divina. No tienen a Cristo y no tienen la salvación, están en boli. Pero fue un pueblo criado por Dios. O sea, hay mamás que no permiten que su hijo se vaya a la cama sin lavarse los dientes, los ojos, el oído, el pie, todo eso. Y hay mamás que ni cuenta se dan ni cómo ni cuándo los hijos se fueron a la cama. Eso se llama crianza. Este es un pueblo criado por Dios y una de las características que tiene este pueblo es limpieza y pulcritud en todos los sentidos, en todas las áreas. Porque lo material siempre será un reflejo de lo espiritual. Si yo soy descuidado con mi cuerpo, soy descuidado con mi alma. Así de sencillo. Lo espiritual siempre es un reflejo de lo material. Bueno, capítulo 12, 13, 14 y 15 son capítulos que tienen que ver con cómo manejar las secreciones del cuerpo. Sobre todo secreciones que son agentes de vida. Por ejemplo, el semen, la sangre, todos los fluidos que tienen que ver con vida y que, por supuesto, al morir se secan y producen muerte. Todo eso es contaminación. Todos estos capítulos hablan de cómo tratar con esas secreciones del cuerpo. ¿Por qué? Porque la persona se contamina con esas secreciones y no puede ir a adorar a Dios. Ya, ok. Eso lo que nos estaba mostrando es que todas estas secreciones que son agentes de vida y que luego por el tiempo mueren, es decir, los espermatozoides que viajan en el semen, pues solamente el que llega a donde tiene que llegar produce vida y los demás, ¿qué? Pues los demás mueren. Entonces, esa es una secreción con muerte. Lo mismo la sangre que se produce en la menstruación o la sangre que se produce después de tener un bebé es una sangre que es sangre ¿de qué? De muerte. La paga del pecado es muerte. La muerte en cualquier fluido, en cualquier secreción,
es símbolo de contaminación, de pecado, y es exactamente lo contrario a Dios. Dios es santo. Entonces aquí hay como una, había una cosa literal, pero hay una cosa de significado, hay un simbolismo. O sea, todo lo que es muerte y que tiene que ver con muerte es lo contrario a Dios, porque Dios es vida, Dios es santidad. Entonces, todas esas cosas impedían que las personas llegaran a la presencia de Dios y tenían que someterse a un proceso de purificación, que también ese proceso de purificación lo daba el mismo Dios. En los capítulos 13 y capítulo 14 se tratan las enfermedades de la piel, específicamente la lepra. Cómo manejar el asunto de la lepra. El leproso tenían que apartarlo. La lepra se consideraba un juicio por el pecado. La lepra se manifestaba en la piel, la persona se tenía que apartar, si se curaba tenía que hacer todo un procedimiento para purificarse después de haberse curado, en fin, todo ese asunto, porque la lepra apartaba al ser humano, apartaba al judío tanto de la comunión con Dios como de la comunión con los hombres, porque un leproso también contaminaba a las otras personas. Bueno, entonces pasemos a otras reglamentaciones, como son las leyes morales, la ley de la pureza sexual. Pasemos al capítulo 18 de Levítico. Es un capítulo entero destinado a la reglamentación de las relaciones sexuales. Un capítulo que viene a ser para nuestros días supremamente importante, dada la depravación moral que hay en nuestra época. Tiene como mucha vigencia, como mucha importancia para nuestros días. Yo quiero que leamos el capítulo 18, los primeros 3 versículos que hablan de este requerimiento de Dios en cuanto a la pureza sexual de los judíos, que es equivalente al requerimiento de Dios de la pureza sexual de los creyentes. Vamos primero a Levítico 18 del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. ¿Qué es lo que quiero que veamos de ahí? Que Dios está haciendo una comparación entre la sexualidad de todos los habitantes de la tierra y la de los judíos. Y está diciendo: ustedes no van a tener una vida sexual como la de los demás. O sea, la sexualidad de ustedes va a ser diferente. Ustedes no van a hacer lo mismo que ellos hacen. Hermano, es un principio. Ustedes no van a hacer lo mismo que ellos hacen. O sea, la sexualidad es un área donde yo tengo que permitir que Dios entre. Es un área vulnerable, es un área especial, es un área delicada. El que no permita a Dios entrar en ese lugar nunca va a poder santificarse. Es el área donde más tengo yo que invitar a Dios para que entre y haga limpieza. Y lo primero que tengo que entender es que si Raimundo y todo el mundo fornica, a mí no me es permitido, porque Dios me escogió para ser santo y sin mancha. Yo me tengo que meter eso en la cabeza. No lo puedo negociar con nadie. No lo puedo negociar con nadie. Uno de los problemas que tenemos con los jóvenes es esa situación, que se están volviendo permisivos en ese tema porque dicen: no, es que eso no se puede, es que eso no se puede, eso es algo que es normal y eso toca así. Y yo sé que todos los jóvenes de las iglesias fornican. A mí no me vengan con cuentos, porque yo sé, yo no soy boba. Yo no soy boba, yo lo sé. Y solo un remanente es el que se abstiene de la fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que te abstengas de la fornicación. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 7, donde Dios está hablando a la iglesia y a todos los que están aquí sentaditos para que se termine toda la discusión, porque si los hermanitos de la iglesia de por allá de salvation, perdition, tribulation y todos ellos se corrompen haciendo eso, los de la verdadera iglesia de Cristo no les es permitido hacerlo. Y pare de contar y no pregunte y no discuta, porque es como Dios dice, como dice la palabra, no es como hacen allá.
No es que acá son legalistas, no. Acá seguimos lo que la Biblia dice. No fornique. Y ni siquiera coquetee con eso. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 7. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ok, habrá que explicar eso porque eso está más claro que quién sabe qué. Yo creo que eso no tenemos que explicarlo. No, pero es que yo soy un hombre y tengo tentaciones y Dios me comprende. No, Dios no te comprende nada. Dios dice que te apartes de la fornicación, que te apartes. No dice que negocies con ella, no dice que luches con ella. No, con la fornicación uno no lucha, uno se aparta. Que uno no lucha, uno no le dice al novio, ay mira, vamos a tratar de no fornicar. Tú allá haces tu esfuerzo y yo acá hago el mío. No, señor. Si usted cuando ve a su novio le dan ganas de fornicar, usted tiene que terminar con el novio. Así de sencillo. Tiene que terminar con el novio. Con la fornicación no se juega. De la fornicación se huye. Así de sencillo. Eso no tiene más explicación. Eso no tiene más explicación. Así de sencillo. Lo mismo que Dios pedía a los judíos, también se lo pide a la iglesia. Apártense de la fornicación porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Listo. Entonces viene una lista de las relaciones sexuales que no son permitidas. Y de el versículo 6 en adelante comienza Dios a hablar de lo que no se permite. Hay algo interesante allí y es que la Biblia utiliza la palabra desnudez como una figura literaria. La palabra desnudez es una figura literaria que obedece a una parte que simboliza el todo. Por ejemplo, cuando yo, si voy a verme una película y de repente veo que no hay nadie en la película y digo, aquí no hay ni un alma, me estoy refiriendo a que no hay ninguna persona y estoy utilizando una parte de la persona, que es el alma, para referirme al todo de la persona. Entonces, aquí la Biblia utiliza esa figura literaria que es la desnudez para referirse al acto sexual completo. La figura literaria no aplica para nosotros porque en esta cultura en la que nosotros vivimos ahora, la desnudez no significa acto sexual en sí mismo. Hay gente que le gusta andar en pelota para que lo vean solamente y no necesariamente quiere tener relaciones sexuales, simplemente quiere exhibir su cuerpo. ¿Por qué? Vaya usted a saber, pero esa es la moda ahora. Entre más muestren, mejor. Estamos hablando de una cultura donde todo el mundo andaba tapado, nadie andaba mostrando nada, no había ninguna virtud, ni había ningún deseo de mostrar nada. La desnudez, o sea, la gente se quitaba la ropa única y exclusivamente para tener relaciones sexuales. O sea, cuando digo que se quitaba la ropa frente a otro, ¿cierto? Porque por supuesto que se tenían que bañar sin ropa, que se tenían que asear sin ropa, que hacían muchas cosas sin ropa, pero estoy hablando de cuando una persona mostraba su desnudez a otra y eso, que eso no era como muy así, muy de mostrar mucho, pero en todo caso la desnudez se utilizaba solamente para tener relaciones sexuales. Entonces, por eso dice, la desnudez de tu suegra no descubrirá, la desnudez de tu hija no descubrirá. Está diciendo, no tendrás relaciones sexuales. De hecho, muchas traducciones bíblicas lo han arreglado para que se entienda.
pero utilizan la palabra desnudez en ese sentido, lo cual, repito, para nosotros no implica el acto sexual, pero para ellos sí, porque solamente en ese tiempo era eso. Por eso era tan grave que un hijo viera la desnudez de su padre, porque aunque no tuviera ningún acto sexual con él, esa parte de mirar la desnudez era parte de la intimidad sexual de una pareja y era exclusivo de eso. Entonces, ¿cuáles son las relaciones sexuales prohibidas en la Biblia? Pues las de siempre, hermanos, las que siempre han estado prohibidas, las que están mal. No al incesto, relaciones sexuales entre familiares de ningún tipo, no tendrás relaciones sexuales con ninguna mujer o con ningún hombre casado, no al adulterio, no tendrás relaciones sexuales hombres con hombres. En ese momento la Biblia no preveía que podían haber relaciones sexuales mujer con mujer, pero está abarcando ambas cosas. No tendrán relaciones sexuales hombres con hombres, no al homosexualismo. Y también aparece la zoofilia, no tendrá relaciones sexuales con ningún tipo de animales. ¿Y qué es lo que está diciendo la Biblia aquí? Vamos al capítulo 18, que todas estas depravaciones ya las hacían los cananeos, que ya eran costumbres de los otros pueblos. Capítulo 18, versículos 24 al 30, Santo. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieran serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo Jehová vuestro Dios. Ok, esto es bien importante, hermanos, para que lo tengamos presente, dado lo que está pasando en nuestra sociedad. Lo que Dios dice, que literalmente la tierra vomitó a sus moradores. O sea, tenemos el caso de Sodoma, de Gomorra. Y una de las cosas que nos enseña la Biblia es que la entrada y la conquista de Canaán a manos de los israelitas no solamente es el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham y a la descendencia de Abraham, sino que es un juicio sobre todos los cananeos. Es un juicio sobre todas las atrocidades y las perversidades. Recuerden esas órdenes que Dios le daba a Josué, específicamente la orden que le dio a el rey Saúl, orden que él no cumplió y que cualquiera de nosotros podría pensar, pero qué severo. Dios decía, cuando entres a la ciudad, matas a todos, a los niños de pecho y a los animales. No dejes a nadie vivo. ¿Por qué? ¿Por qué tanta masacre? ¿Por qué tanta severidad? Porque la tierra estaba corrompida, porque cada niño que nacía era el resultado de un incesto, de una depravación, de una cosa asquerosa y sucia. Llegó a un colmo la depravación sexual, la depravación moral, que Dios dice que la tierra vomita a sus moradores. Cuando nosotros vemos todo lo que está pasando en el planeta y todo es que viene un tsunami, que viene un terremoto, que se abrió un hueco en tal parte, hermano, eso no es nada para lo que va a pasar. Esto nos está anunciando. Entre más usted vea la depravación en el mundo, más cercano está el juicio de Dios. Más rápido van a haber terremotos, tsunamis, fenómenos naturales extraños, cosas horribles que están sucediendo, hermano. Cosas horribles que están sucediendo. Nosotros mismos a veces sentimos cómo el aire está cargado, cómo a veces estamos cansados, cómo a veces no podemos orar, hermano. A veces usted prende el televisor, hermano, ya han pasado 5 minutos en una película que parece ser
no sé, la historia de una familia feliz o de una familia que dejó de ser feliz y de repente sale una escena completamente depravada, completamente asquerosa y eso se le queda en su mente. Usted al día siguiente no va a tener fluidez para poder orar. La contaminación que produce la televisión en nuestra mente es la que nos produce esa fatiga, esa incapacidad, ese que no pueda fluir mi mente para poder orar. ¿Por qué? Porque tengo una mente contaminada por lo que veo. La estrategia más poderosa de Satanás con los jóvenes es la pornografía. Pornografía que ahora no se trata de si yo veo o no veo pornografía. Uno está sentado en cualquier parte, está haciendo la cola. El martes, yo me fui con mi platica para el corresponsal, para hacer la consignación y poder luego hacer la transferencia. Y yo estoy aquí esperando con la distancia que hay entre un corresponsal, que uno no puede estar pegado encima del... Y hermano, y llegó una señora que se había hecho un relleno en el trasero, pero hermano, un relleno impresionante, y también tenía una licra bien pegada y se estampilló ahí, y en la cara y todos mirando eso. Eso no está en Netflix, eso no está en el celular, no es algo, te lo pusieron en la cara, hermano. A mí eso no me afecta, a mí me da vergüenza. O sea, yo me quiero desaparecer, yo quisiera no estar ahí. Pero y los hombres que están alrededor, que tienen problemas, se van con esas dos cosas en su mente todo el día para su casa, hermano. ¿Quién va a orar con eso? ¿Quién? Ah, no, pero no, es que cada quien se viste como sea, y cada quien hace con su cuerpo lo que sea, y cada quien... Si no hay respeto, no hay nada. Es lo más degradante, lo más vergonzoso, lo más vulgar, está en todas partes, hermano, está en todas partes. ¿Qué tiene una persona en la cabeza, hermano, que se somete a una cirugía donde su vida es puesta en peligro para que le deformen el cuerpo? Porque es que, como yo no entiendo de eso, yo no sé si los caballeros piensen que eso está bonito y que tiene alguna gracia, pero a mí me parece que le dañaron el cuerpo a esa señora. Si a mí me dicen cuánto cuesta la cirugía para sacar eso de ahí, yo esa cirugía sí me la haría, Dios mío. Pero es una cosa horrible que está pasando. Cómo se visten las niñas, cómo se mandan las fotos, cómo se toman las fotos, hermano, cómo se toman las fotos, hermano. Cristianos, perdónenme. Cristianas. ¿Quiere que le digan la foto que era cristiana? ¿Yo por qué tengo que sacar la lengua en una foto? ¿Por qué tengo que poner pose de vedette sexual si soy cristiana? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que poner de lado y torcer la boca y poner ojos de mujer fatal? ¿Por qué? ¿Qué tengo adentro? ¿Qué tengo adentro? ¿Qué espíritu me está llevando? Sí, porque es una sacadera de lengua. Oye, ve que no puedes tener la lengua adentro. No, apenas pase para la ¿qué cristiana ni qué nada? Y el domingo vienes aquí a cantar que aleluya, gloria a Dios. Mírate en la foto. Mírate en la foto. ¿Qué espíritu es el que tienes adentro? Ese no es el espíritu de Dios. ¿Y qué cuento con sacar la lengua y torcerse y poner cara de sensualidad? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que identificar con eso? ¿Por qué? Yo no entiendo, la verdad es que yo no entiendo qué está pasando. Estoy hablando de la iglesia, porque las fotos que yo veo son las fotos de ustedes. Yo no ando viendo fotos de nadie. Y yo digo, mira, ahí va, ajá. Entonces, no, es que estas son las fotos de mi perfil y estas son las fotos de la iglesia. Y entonces las fotos de la iglesia, la piedra angular, aleluya. Ya, pero de casualidad, búscale ahí la última publicación. ¿Cuál de las dos eres? ¿Cuál de las dos eres? No, uno tiene que definirse, hermano. Esto es definición. Yo no tengo paciencia para eso. No recuerdo, pero hay una parte que trata acerca de la violación. Ese es otro tema. Muy importante también, no me lo quiero volar, pero habla acerca de la violación.
Ahora, no registra la Biblia violación de niños, pero sí registra violación de doncellas, o sea, de mujeres jovencitas. Y hay una ley para eso, que la jovencita que fuera violada tenía que gritar y tenía que entrar en la ciudad gritando. Como hubiese quedado, tenía que entrar en la ciudad gritando. El problema es que no gritara. Y eso nos da una pauta. Nos da una pauta. Una pauta de que el problema grave de la violación es que le enseñan tanto la mamá de la víctima. La mamá de la víctima es la primera que dice: no digan nada. No digan nada. Y eso es lo más asqueroso que hay. O sea, la misma madre dice: no digan nada porque yo no quiero que se sepa. Y le dicen a la niña: cállate porque nadie debe saber que a ti te violaron. Y la Biblia dice: no, tú tienes que abrir la boca así de bien grande y que se lo digas a todo el mundo, para que todo el mundo sepa que ese tipo es el violador y la culpa caiga sobre el culpable. Pero si yo me callo, es como si yo hubiese sido parte de eso. Así lo dice la Escritura. Así lo dice la Escritura. Pero eso viene de casa, porque yo le tengo que decir a mis hijos: el que te toque, tú formas el escándalo. Yo te voy a creer. Eso hay que decírselo a los niños. Yo te voy a creer lo que tú me digas. Si te tocó, si te miró, si te susurró en el oído, lo que sea, me lo dices, que yo te creo. Y dímelo. Que nosotros no nos vamos a morir, porque ellos empiezan a inventar que el papá se muere, que no sé qué, empiezan a inventar y a enredar la pita. Eso comienza desde casa. Desde casa. Y si hay que ir a un tribunal y que salga en el periódico y el escándalo, decirlo: sí, la culpable no es ella. El culpable es él. Miren que finalmente en un estado de violación, yo recuerdo que estábamos en una mesa redonda de ética y no sé qué en la universidad, y entonces ponen el caso del aborto, que el aborto pueda ser legal en caso de una violación. Entonces pusieron una mesa redonda para ver qué opinaban del asunto del aborto en caso de violación. Entonces me tocó el turno a mí y yo dije: bueno, pero a ver, en una violación hay 3 personas. El violador, la violada y el bebé. ¿Quién de los 3 es el culpable? ¿Quién de los 3? El violador. Luego, ¿a quién hay que matar? Si a los sádicos los mataran, nosotros no tuviéramos ningún sádico aquí. Y eso es lo que la Biblia dice. Que la niña tenía que entrar gritando y al violador lo tenían que coger a piedra. Eso es lo que decía la Biblia. Santo remedio, mira, desaparecían todos los violadores. El violador apedreado delante de todo el mundo, la niña reivindicada. Ojo, porque hay una niña que han destruido. Cuando la niña veía que la comunidad entera apedreaba a su violador, la niña era sanada. De otra manera queda traumatizada de por vida. De por vida. Se puede convertir en lesbiana o se puede convertir en prostituta. Cualquiera de las dos, por causa de la violación. Pero de la violación, ¿qué? De la violación tapada. De la violación tapada, del cómplice. En psicología se llama el segundo golpe. Tú puedes resistir un golpe en tu vida, que te pase algo malo. Lo que tú no puedes resistir es que llegues a tu casa y te digan que no ha pasado nada, que te quedes callado. A eso no lo supera nadie. Eso no lo supera nadie. Ese es el segundo golpe, ahí te terminaron de fregar. Porque no leemos la Biblia, porque no nos seguimos con esto, mire, Levítico, que uno cree que no sirve para nada. Y mira por dónde va. Con la crianza, el pudor y todas esas cosas, porque solamente hay 2 leyes para la vestimenta de la mujer en la Biblia. No tienen que ver con el pantalón, con la falda, con el short, no tiene que ver con nada. Dice que se vista con pudor y modestia. Pudor es que no me exhiba y modestia es que no me gaste la quincena en lo que tengo. No me eche todo el sueldo en sí, así de sencillo. Eso es todo. Eso es sencillito. Bueno, entonces las leyes morales, ¿por qué? Porque todas esas cochinadas, todas esas depravaciones eran normales en Canaán. Eran normales, hermano. Por eso es que la Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Una hermana, una chica me mandó una nota que decía que realmente el yugo desigual no existe. Y tenía una argumentación que me pareció muy interesante, porque decía que cuando a una persona le atrae
otra persona que no es cristiana, es porque ella tampoco lo es. Entonces me pareció una reflexión muy interesante porque yo no me imagino yo enamorada de un hombre impío y saber que voy a compartir toda la vida y la intimidad con un hombre que no cree en Dios o que se burla de las cosas de Dios o que es un cristiano falsón. ¿Sabes? Porque uno hasta dentro de la iglesia ve que hay cristianos raros que salen de aquí y nada más cuando se están montando en el carro ya les salen otras lenguas raras de la boca y uno dice, los cristianos son como raros. Pero hay gente que dice, no, es que yo lo voy a convertir o yo lo voy a arreglar. Entonces, me gustó mucho esa reflexión porque creo que es muy apropiada. El yugo desigual realmente no existe. Y eso es lo que dice. Empecé a leer el texto y dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Lo que el texto está diciendo es, no te unas en yugo desigual como si eso fuera posible. Lo que el texto está diciendo es, no existe la unión entre yugos desiguales, no existe. No existe. Si a ti te gustan los impíos es porque tú también lo eres. Eso es lo que quiere decir el texto, nada más. Así de sencillo. Bueno, hermanos, ya nos quedan 5 minuticos. Hay leyes civiles. Estas son bien importantes, las leyes civiles, muchas de ellas conocidas, pero vamos rápidamente a mirar el capítulo 19. En el versículo 3 nos hablan del respeto a los padres. Es un versículo o es un mandamiento que vuelve a tener relevancia aquí, ¿es cierto? La honra, el respeto a los padres. Hermano, el respeto a los padres, la honra a los padres, todo eso trae bendición y me estoy refiriendo a las bendiciones materiales. El hijo que honra a su padre y a su madre es bendecido, es prosperado. Bueno, en el versículo 9 y 10 hay una ley para los pobres. Esa me encanta, me encanta, me encanta. Dios habló mi vida alguna vez con eso y de verdad que es algo bien bonito. Vamos a leer versículo 9 y 10. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Bueno, cuando los trabajadores, por decirlo así, sabemos que el judío era prácticamente un agricultor ganadero. Las posesiones de los judíos eran una tierrita y unos animalitos, ¿cierto? Y de ellos devengaba pues todo, y entre ellos vendían tierra, vendían animalitos, vendían cultivos, cosas así. Pero básicamente es una sociedad agrícola y ganadera. Entonces, habían leyes de cómo recoger el grano. Y resulta que al estar recogiendo el grano, lo que caía en el piso no se podía recoger, porque ya no era tuyo. Ya no era tuyo. Y no se podía hacer un rebusque de todo, y que no quede ni una espiga, mira bien. No se podía hacer así. Porque después de que los trabajadores del dueño de la tierra, sean los hijos, lo que sea, los segadores, pasaban, la puerta se abría para que entraran los pobres, hermano. Y los pobres recogían lo que había quedado y lo que había caído. ¿Se acuerdan de Ruth? Ahí es donde entendemos la dimensión de la humildad de Ruth. Ruth entra con los pobres, o sea, con el grupo de pobres que van a rebuscar la viña y los sembrados de Booz, porque pasan adelante los segadores de Booz, pero ellos dejan que se caiga. Y una de las cosas que muestran ahí es que la pelada les caía tanto en gracia que dejaban que se cayera más grande. ¿Me hago entender? Entonces, es una ley, no es un consejo, no es una limosna, o sea, no es que tienes que dar limosna, no. Es que Dios está diciendo, no rebuscarás tu viña, o sea, tú vas a recoger lo que se ve, lo que no se ve, que quede ahí oculto. No es tuyo, es de los pobres. Qué tremendo, qué tremendo. El asunto de la generosidad, Yo aprendí eso de parte de Dios y de verdad que me parece que es una ley muy bonita, hermano.
siempre debes tener algo para los pobres. Tú sales en tu carro y te vas a encontrar con miles de personas que la ilusión más grande de esa persona es que tú le des una monedita. Es que tú le des una moneda. Y ninguno de los que estamos aquí se va a empobrecer porque le des una moneda. Hay veces que el del vidrio, el del no sé qué, el del periódico, el del no sé qué, el mendigo raso, el del bocadillo, el del no sé qué, el del bombobún, el de no sé qué. Hermano, un poco es gente, un poco es gente. Hay del que endurezca el corazón. Mire, Dios suple para eso y para mucho más. El asunto está aquí, ¿ve? Y en el corazón. Cuando el corazón se endurece y no es una opción, es una ley. No es una recomendación que Dios te hace. No te creas que eres la maravilla china porque le das a los pobres. No. Nosotros fuimos redimidos para ser imagen de Dios. Jesús dijo a los pobres, siempre los tendréis entre vosotros. Alrededor tuyo siempre va a haber gente pobre para probar quién eres tú, para probar tu justicia. Repartió, dio a los pobres su justicia permanece para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que no darle a los pobres es injusticia. Injusticia, hermano. La generosidad es un rasgo del corazón de Dios. La generosidad en el dar, en el entregar, en el tener, o sea, que tú tengas, porque es que es muy fácil decirle al del limpiavidrio, mira, yo no tengo plata hoy. Pero ¿y qué tal si tú piensas en él desde por la mañana y antes de que tú te subas al carro, te asegures de que hayan monedas en el carro? En este país uno no puede salir sin monedas en el carro, porque vas a pasar por un tacaño. Te van a maldecir, más de 10 personas te van a maldecir la vida. Pero qué bonito es que tú puedas ser como Dios. Tú puedes estar pensando, ay, pero tanta gente, pero ay, no sé qué. No te vas a empobrecer porque cumplas un mandamiento de Dios. No existe un mandamiento de Dios que nos lleve a la ruina. Todos los mandamientos de Dios nos llevan a la bendición. Versículo 13, Santi. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Ok, no, el salario del jornalero. ¿Quién es el jornalero? Aquí ninguno tenemos jornaleros, pero tenemos trabajadores, ¿cierto? A mi casa va una muchacha cada 15 días, porque a mí no me gusta lavar baños, y cada 15 días ella me hace la limpieza. ¿Cuánto le tengo que pagar? Tengo que averiguar cuánto es. Yo siempre llamo, niño, ¿cuánto se le paga a una persona con todo esto? Hay que pagar en lo que la ley dice. Yo no puedo negociar eso. Y si no, me toca lavar el baño a mí. Y le tengo que pagar el mismo día. Y si no tengo para pagarlo, entonces lavo el baño. Pero yo no puedo poner a la gente a trabajar y pagarle menos de lo que es justo, porque estoy pecando contra Dios. Todo el mundo sabe cuál es el salario mínimo, todo el mundo sabe cuál es el salario de una persona, todo el mundo sabe, sí, no tenemos que dejar que nos tumben, que nos abusen, no, pero nosotros tampoco. Hay de aquel creyente que teniendo la palabra de Dios y teniendo a Cristo en su corazón, abusa del trabajador o abusa del prójimo. Si no le vas a pagar a tiempo y no le vas a pagar lo justo, entonces hazlo tú mismo. Bueno, hay una ley para discapacitados, versículo 14, que dice que no le pongas tropiezo a los ciegos y que no maldigas a los sordos. O sea, el sordo no te oye cuando lo maldices, cuando lo insultas, y el ciego no te ve si le pones un tropiezo. Entonces, habla de la equidad. Eso es justicia. Justicia es equidad. Hay una persona ciega, tengo que ayudarla. Hay una persona sorda, tengo que ayudarla. La equidad es justicia. O sea, el yo tener en cuenta la limitación del otro no es una virtud que me haga más que los demás. Es justicia. El no tener en cuenta la limitación del otro es injusticia. Ok, eso está en el versículo 14. Este es buenísimo, el chisme. 16 al 18. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, oh Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón.
Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Ok. Chismosear, hablar mal, guardar rencor y atentar contra la vida del prójimo es lo mismo. Son las diferentes expresiones del mismo pecado. No matarás. Chismosear, repito, chismosear, guardar rencor, atentar contra la vida del prójimo. O sea, chismosear y matar a alguien es lo mismo, es lo mismo. Entonces, ¿qué dice? No andarás chismeando. Y con palabras textuales para que no digan que es uno el que se las inventa. Los adivinos y los agoreros, versículos 26 y 31. 26 al 31, perdón. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros, ni adivinos, no haréis torsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo, por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Los tatuajes, los versículos 28, los tatuajes. Si ya se los hizo, no importa, no se los puede borrar, pero no se haga más. Bueno, versículo 29. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en herencia, yo Jehová. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Yo recuerdo que había o hay una pastora que es profeta, y yo me acuerdo que hacían fila con la profeta para que la profeta les dijera algo, o sea, que si se le perdieron las llaves, que si el marido se fue con otra, que no sé qué, o sea, era prácticamente lo mismo y la señora se prestaba para eso. Es lo mismo, la adivinación. El profeta no es un adivino, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El versículo 32 nos habla de un tema que hay que inculcarlo en los jóvenes para que lo puedan entender, para que lo puedan retomar, más que todo. Versículo 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Ok, el respeto por los ancianos, ¿cierto? Que los jóvenes ahora piensan que un anciano, pero no me refiero a los jóvenes, a los adolescentes o a los, me refiero a los jóvenes, hombres jóvenes, o sea, los hombres de 30 años piensan que un viejo es algo que hay que ver qué uno que hace con ese viejo, o sea, dónde lo echa. A eso es a lo que me refiero, no a los jovencitos. Me refiero es a esa tendencia de que el viejo es un estorbo. En las culturas orientales tienen una visión totalmente diferente de un anciano, y un anciano es alguien que tiene un cúmulo de conocimiento y de experiencia que es supremamente valioso. Y las familias se sientan en torno del anciano y veneran a ese anciano por todo lo que él puede contar de su vida. Entonces el anciano viene a convertirse en un miembro supremamente importante e influyente dentro de la familia. Y eso lo tenemos, por ejemplo, hay un documental en Netflix que se llama Los Puntos Azules, que habla de los lugares donde viven centenarios, o sea, hombres de 100 años o más, y cómo viven, de que están completamente sanos, sin Alzheimer y sin nada, porque están dentro de la familia, dentro de la sociedad, comunicando todo lo que han vivido y aportando toda su experiencia y siendo valorados y atendidos, y están completamente sanos, de más de 100 años. Entonces, vean ese documental, el devocional. El documental de Los Puntos Azules, muy, muy bueno, muy edificante. Y finalmente el comercio, hermano, el comercio, los tramposos, los que cobran de más, los que pagan, los que aumentan el precio de las cosas, y los que falsean la balanza. Vamos al 35 y 36 para terminar hoy. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso en otra medida. Balanzas justas,
pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto. Ok, Guardad entonces, pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. ok, entonces, ¿qué concluimos? Que la santidad de Dios tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Nuestra intimidad, nuestra sexualidad, nuestras relaciones familiares, la manera como comemos, la manera como nos vestimos, la manera como tratamos con los trabajadores, la manera como conversamos, de quién hablamos, cómo tratamos a los ancianos y cómo comerciamos. O sea, cómo obtenemos el dinero, cómo hacemos negocios, cómo fijamos el precio de una cosa, ¿cierto? Todo eso tiene que ver con la santidad y Dios apuntó a eso. Es decir, Dios quiere estar en eso, que esas áreas de tu vida sean transformadas por su palabra, que le permitas entrar y que en ese lugar, en el lugar de tu intimidad, de tu sexualidad, de tus finanzas, de la manera como trabajas, de la manera como hablas, de lo que tú eres en lo cotidiano, en lo íntimo, que Dios reine ahí, porque ahí es donde está la santidad. Lo demás es religión, lo demás es drama, lo demás es simplemente una farsa si no concuerda con una vida ajustada a los parámetros bíblicos. Eso es lo que significa santidad para el Señor.